Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Educación Te Conecta. Y hoy les vamos a contar la historia de un niño llamado Telmo. El mundo sensorial de Telmo. Autoras Laura Fajardo y Tamara Estrellas. Adaptado y ampliado para Creciendo Juntos. Desde que Telmo estaba en la barriga de mamá, ya quería descubrir el mundo que lo rodeaba. Era tan curioso y ansioso por conocerlo todo que no pudo esperar y salió antes de tiempo. Telmo siempre fue más pequeño que los demás niños de su edad, pero tenía las mismas ganas de jugar y reír con ellos. Su pompis daba brincos y así lograba alcanzar su juguete favorito, aunque a veces parecía misión imposible. Pero habían cosas que a Telmo no le gustaban nada. Le asustaba el secador de pelo de mamá y el timbre cuando la abuela llegaba de visita. En los cumpleaños no entendía por qué todos reían con los globos cuando a él le daba tanto miedo. No le hacía gracia mancharse las manos para pintar y tampoco entendía por qué papá insistía en ponerle ese jersey con una etiqueta gigante que tanto le picaba. Y ni hablar de esas comidas del colegio que a Telmo le daban ganas de decir ¡aj! En el colegio, Telmo siempre estaba rodeado de niños que no paraban de moverse y él estiraba sus brazos para protegerse de tantos choques y ruidos. Telmo escuchaba siempre las mismas cosas cada día. No empujes a los demás niños. Pero si no hay ruido, es solo una pequeña etiqueta, no seas exagerado. Telmo no sabía si el mundo estaba al revés o si era él quien estaba cabeza abajo. Por suerte, siempre había alguien dispuesto a ponerse de revés con él. Sara, su amiga. Ella sabía que a Telmo le gustaban los abrazos bien fuertes y escuchar el viento y moverse frente al espejo para ver qué pasaba después. Un día, alguien decidió cortarle esa etiqueta que tanto le molestaba. Gracias, ahora me siento mucho mejor. Yo también, cuando estoy contigo, respondió Sara. Telmo se dio cuenta de que con comprensión, ayuda y cariño, el mundo podía ser un lugar más sencillo y bonito. ¿Sabes que todos tenemos sistemas sensoriales que nos acompañan toda la vida y nos ayudan a relacionarnos con el mundo? Son 7 sistemas sensoriales: tacto, vestibular, gusto, olfato, vista, auditivo y propioceptivo. La disfunción en el procesamiento sensorial es algo no siempre conocido, pero sí frecuente, y afecta entre el 5 y el 15% de la población general infantil. Hoy, en Educación que Conecta, vamos a hablar acerca del impacto del procesamiento sensorial en el aprendizaje, el comportamiento, la vida social y las actividades de la vida diaria. Hoy nos acompaña Kevin González. Él es tecnólogo médico, especialista en terapia ocupacional, director general y fundador del Centro de Desarrollo Integral del Niño y Adolescente Ideas y Sentidos. Tiene más de 14 años de experiencia profesional. Kevin es especialista en el enfoque de integración sensorial con cursos desarrollados en el Perú y en el extranjero, avalado por la Universidad del Sur de California. Llevó prácticas avanzadas de tratamiento en integración sensorial en Los Ángeles, California, en el centro Therapy West. Además, tiene formación del enfoque Denver para la intervención temprana en niños dentro del espectro autista o con retrasos en el desarrollo. Está certificado con el enfoque SOS Approach to Feeding, problemas de selectividad alimenticia con base sensorial
en Denver, Colorado. Actualmente se encuentra desarrollando la maestría en educación en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Es participante de investigación con docentes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, Kevin. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Educación que Conecta. Gracias por la invitación. Mucho gusto de poder compartir con la comunidad educativa. Sí, y mira, como conversábamos, niños como Telmo y muchos otros más son los que vemos hoy día en las aulas, ¿no? Y que quizás siempre estuvieron, ¿no? Y fueron etiquetados como niños quizá un poco lentos, o quizá demasiado movidos, inquietos, o con problemas para poder atender y entender lo que sucedía o sucede en el aula y en el ámbito social. Hoy en día sabemos por diferentes estudios que hay factores que impactan de manera determinante en el desarrollo del niño. Uno de esos factores es el factor biológico, la genética, que de alguna manera determina nuestra contextura física, nuestro desarrollo neurológico, cerebral, ¿no? Pero también los factores ambientales van a determinar mucho el desarrollo del niño. Y dentro de estos factores ambientales podríamos mencionar quizá la crianza, el tipo de crianza, ese tipo de vínculo, de apego seguro que se establece entre el niño y sus padres, entre el niño y sus cuidadores, ¿no? Ese vínculo que tiene y debe ser afectuoso, confiable, predecible, ¿no? Pero también afecta la estabilidad emocional de los padres y de los cuidadores, ¿no? Y por qué no decir también ese entorno donde el niño de alguna manera se va a expresar, donde se va a desenvolver, que sea un entorno donde el niño pueda explorar, pueda jugar y pueda estar expuesto a múltiples actividades que puedan impactar de manera positiva en su desarrollo. Dicho todo esto, Kevin, quisiera hacerte la primera pregunta, y es: cuando hablamos de procesamiento sensorial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, primero partamos de que hay, si bien es cierto, hay un factor biológico y un factor ambiental también. El factor biológico se refiere más que todo, hay estudios que demuestran que los niños o la población de niños que tienen trastorno en el procesamiento sensorial tienen muchas diferencias en las áreas del cerebro, ¿no? En áreas cerebrales, neurológicas, tanto en el tálamo como en la corteza neurosensorial o en los circuitos nodulares también, ¿no? Hablando de procesamiento sensorial. Y esto se debe a que los niños pueden tener alguna condición, pueden tener trastorno espectro autista, pueden ser niños que tienen TDAH, pueden ser niños que tienen otro tipo de condiciones dentro del desarrollo neurodiverso, ¿no? Digamos, en desarrollo neurológico. Tenemos niños también, hablando ya de un factor biológico, tenemos niños que nacen con alguna condición, como por ejemplo parálisis cerebral, entonces obviamente tienen diferencias en el procesamiento sensorial a un niño neurotípico, ¿no? Y si hablamos, claro, como bien lo has dicho tú, a nivel de procesamiento sensorial, a nivel de factores ambientales, vemos por ejemplo el tipo de crianza que puede tener un niño, vemos también factores genéticos, aunque eso todavía no está al 100% demostrado, pero vemos, por ejemplo, que hay mamás que pueden tener mucho más estímulos hacia el niño y otras que no tienen tantos estímulos en la casa, ¿no? Entonces podemos hablar de niños deprivados, por ejemplo, sensorialmente por algún tipo de condición o por algún tipo de crianza, ¿no? O niños de repente que están en abandono, niños que no asisten al nido de repente a una edad temprana, o niños que han sido abandonados en algún auspicio, ¿no? Entonces no tienen tanto estímulo sensorial y podríamos hablar de una deprivación, ¿no? Correcto. Entonces podríamos hablar de una población específica que presenta dificultades en el procesamiento sensorial. Podríamos hablar de una población específica, claro, porque tenemos tenemos una población sectorizada, ¿no? Digamos así. Tenemos niños que pueden tener algún tipo de condición biológica, tenemos niños que pueden tener también alguna condición ambiental en específico, ¿no? Correcto. Tenemos niños prematuros también, entonces los niños prematuros pueden tener alguna
disfunción en el procesamiento sensorial. Entonces sí podemos hablar de una población que pueden tener ciertos déficits en el procesamiento sensorial, ¿no? Correcto. Sabes que muchas veces me pasa que cuando he conversado con ciertos padres de familia, me han comentado, mira, Carmen Rosa, sabes que el momento, por ejemplo, de vestir a mi hijo es terrible, hay ropa que no desea usar, ¿no? O el momento de la cena o del almuerzo se puede convertir en una batalla campal porque el niño no quiere comer ciertos alimentos, se para de la mesa, sale corriendo, o también comentarios como lo llevo a un centro comercial, ¿no? Y no quiere permanecer mucho tiempo ahí. ¿Cómo saber si este tipo de episodios se dan por algo eminentemente conductual o porque ese niño en ese momento tiene una sobrecarga sensorial, ¿no? ¿Cómo identificar eso y cómo ayudar a los padres para que puedan darse cuenta? Bueno, yo como terapeuta ocupacional siempre en la consulta, en la evaluación, siempre tengo una entrevista con los padres, ¿no? Como terapeuta ocupacional siempre vemos desde la perspectiva o desde las actividades de vida diaria cómo es que está impactando ese problema sensorial en su desempeño, ¿no? Diario. Entonces preguntamos a los papás, por ejemplo, cuáles son las rutinas que tienen a la hora de comer, qué tan dependiente o independiente es el niño, qué pasa en su juego, por ejemplo, qué pasa en los momentos de aseo, qué pasa en el control de esfínteres. Y sabemos también decirle a los papás que no todo es sensorial, pero tampoco no todo es conductual, ¿no? Que siempre cada cosa que hacemos va a desencadenar, si bien es cierto, en una conducta, ¿no? Porque nosotros somos conducta, ¿no? Sí. Pero muchas veces esta conducta puede estar generada por una dificultad en el procesamiento. Entonces, lo que sí yo le digo a los papás es que tratemos de leer un poco más a los niños, porque hay niños que, por ejemplo, en la consulta vienen y los papás me dicen, tengo muchos problemas en las transiciones en las actividades de vida diaria, ¿no? Entonces es como despierto y el niño llora, ¿no? Porque no se quiere cambiar, el niño llora porque no se quiere quitar el pijama, el niño llora porque le voy a lavar la carita, por ejemplo, y siento que para él es muy fastidioso, ¿no? Entonces ya se hace una disfunción no solamente en el procesamiento sensorial del niño, sino en el procesamiento sensorial de toda la familia. Correcto. Porque es un luchar contra el niño, ¿no? De repente tenemos a alguien o uno de los papás que se desborda igual que el niño y no sabe cómo controlar esta desregulación. Entonces tenemos a dos personas desreguladas, ¿no? Tenemos al papá por una parte que no sabe cómo controlarse él mismo, no sabe cómo controlar esto que siente, ¿no? Y por ende no sabe controlar las dificultades que puede tener el niño, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado al momento al momento de querer calmar a un niño, porque tenemos que saber por dónde ir. Correcto. Y también tenemos que tener mucho cuidado en no etiquetar a la primera al niño, ¿no? Porque podemos pensar que el niño no quiere hacer cosas porque tiene un problema de conducta y es malcriado, ¿no? Y en realidad hay un trasfondo detrás de esta conducta, ¿no? Correcto. Hablabas tú de la evaluación, de esta entrevista inicial que tienes con los padres. ¿Qué otros instrumentos se utilizan para poder detectar que un niño tiene dificultades en su procesamiento sensorial? Bueno, nosotros utilizamos bastante perfiles sensoriales, por ejemplo, que son administrados para los papás. No solamente para los papás, sino también nos administramos en la escuela, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos test que van a la escuela y la profesora nos puede dar también esta mirada, ¿no? Desde la escuela para ver cómo se comporta el niño en el aula, compartiendo con otros niños, haciendo tareas, por ejemplo, que se le asignan, ¿no? También hay otros test que van hacia las nanas, por ejemplo, que es muy importante saber desde la perspectiva de la nana cómo es el niño, ¿no? Y vemos también que hay diferencias entre las respuestas de los padres con las nanas y el colegio. Entonces ahí podemos hacer una mezcla o podemos ver una mirada desde 3 puntos distintos, ¿no? Hay mediciones en el procesamiento sensorial, hay estos perfiles sensoriales. También está la mirada del terapeuta, ¿no? Que nosotros las evaluaciones las hacemos en base a juego, ¿no? Ya sea, depende de la edad, lo podemos hacer con evaluaciones que son estructuradas o que no son estructuradas, ¿no? Claro. Hay pruebas de observaciones de procesamiento sensorial en el cual vemos algunas áreas, ¿no? En el niño y vamos viendo cómo están sus músculos, ¿no? Cómo está su respuesta ante los movimientos o cómo están las respuestas ante los estímulos sensoriales que nosotros les administramos. Y vamos viendo cómo se va involucrando el niño en este tipo de actividades, ¿no? Tenemos niños que pueden responder de manera muy hipersensible, de repente en el momento en el cual tú los evalúas,
Y tenemos niños que al contrario son muy buscadores. Entonces ya tú vas más o menos conociendo al niño y viendo cuál es el perfil, ¿no? Un poco contrastado con lo que te dicen los papás. Entonces, la visión que tienen los papás es muy importante para nosotros. La información que te dan los papás es muy importante para nosotros. La información de las nanas, de los abuelitos, todos los que intervienen de manera directa con el niño, ¿no? Entonces nos basamos en mucho de la información o la visión que tengan ellos, ¿no? Claro, me imagino que, porque hay veces los padres de familia también pueden tener una mirada un tanto sesgada, ¿no? Por el propio amor y protección que le dan a los hijos. Pero entiendo ahora que ustedes estos test o esta información que, digamos, diversa en los diferentes entornos en donde esté el niño les permite cruzar información para poder llegar a un diagnóstico o parte del diagnóstico que va acompañado además por, digamos, la evaluación clínica que ustedes hacen del niño, ¿no? Siempre hablamos, o por lo general se habla, que los trastornos en el procesamiento sensorial son más bien una comorbilidad de una condición, ¿correcto? Mi pregunta es siempre acompañado de una condición, un trastorno del neurodesarrollo, o es que las dificultades en el procesamiento sensorial pueden venir aisladas, ¿no?, con un niño neurotípico? Sí, claro, o sea, como siempre digo, ¿no? Hay condiciones que sí necesariamente tienen esta comorbilidad de procesamiento, de dificultades en el procesamiento sensorial, ¿no? Por ejemplo, el autismo, ¿no? Correcto. Según el DSM-5, ahora tenemos que una de las condiciones para el diagnóstico es que los niños tienen dificultades en el procesamiento sensorial. Pero no necesariamente los niños que tienen dificultades en el procesamiento sensorial tienen una condición diagnóstica como el autismo, por ejemplo, ¿no? Porque hay otras. Así es. Tenemos el síndrome de Down, que también los niños pueden tener problemas, ¿no?, en el Así es. procesamiento El sensorial. TDAH. El TDAH, ¿no? Tenemos muchas condiciones, la parálisis cerebral también, de acuerdo. Ya hemos hablado de que también es una condición biológica, ¿no? Porque tenemos a los niños, por ejemplo, con parálisis cerebral que, por ejemplo, pueden tener una hipersensibilidad, ¿no?, al movimiento, pero es una cuestión más física, ¿no? Claro. De daño neurológico. Correcto. Entonces, sí, claro, tenemos niños neurotípicos que pueden tener problemas en el procesamiento sensorial, pero no tienen ninguna condición, ¿no? Entonces, Correcto. vemos que de repente no la están pasando tan bien en sus actividades de vida diaria, ¿no? Hay niños que de repente tienen dificultades en el desempeño motor y hay un problema a nivel de procesamiento sensorial de trasfondo, ¿no? Entonces, por eso es que es buena la evaluación para poder definir cómo es que estas dificultades en el procesamiento sensorial impactan en su desempeño ocupacional, ¿no? Y esto cómo impacta en sus actividades de vida diaria. Porque al final de cuentas, nosotros como terapeutas ocupacionales, nuestro objetivo es la independencia en las actividades de vida diaria. O sea, que el niño pueda valerse por sí mismo y se pueda mover de manera independiente en todas las áreas en donde, ¿no?, donde se desarrolle. Claro. En la escuela, en el juego, en la casa, ¿no? Compartiendo con otros, etc. Claro. Y ahí me interesa hacerte una pregunta, ¿no? Hablamos de esos niños que de repente se muestran reactivos ante determinados alimentos, texturas, eso es lo que hablaba al inicio, ¿no? De esos niños que a la hora de vestirse le dicen a los padres, no me voy a poner de repente este polo porque no me gusta en cómo lo siento en mi piel. Una vez hablaba yo con una mamá que me decía casualmente, en el verano, ¿no? Muchas veces mi hija no quiere ni siquiera taparse con la sábana porque dice que la sábana no le gusta cuando le toca la piel, ¿no? Sin embargo, también es verdad que vemos niños, ¿no?, que más bien tocan todo, se llevan las cosas a la boca. ¿Cuál es la diferencia ahí? Ambos tienen dificultades en el procesamiento sensorial, pero ¿por qué algunos vemos que buscan el estímulo y otros más bien lo rechazan? Hay diferentes perfiles sensoriales, ¿no? Hay niños que pueden tener una hipersensibilidad, ¿no?, a los estímulos que vienen del ambiente hacia él, ¿no? Y son captados por los receptores del cuerpo. Y hay niños que pueden tener una hiposensibilidad o una hiporrespuesta. Entonces son los niños que de repente responden de una manera más lenta y por ende son a veces un poco más buscadores, ¿no? Entonces, claro, tenemos que guiar a los padres para ver qué estrategias podemos tener con ellos
para que funcionen mejor en sus actividades de vida diaria, ¿no? Muy independientemente que estos niños necesiten quizá intervención terapéutica y puedan ser guiados por un terapeuta ocupacional. Entonces, es importante que los padres tengan algunas estrategias de repente regulatorias para el niño que tiene hipersensibilidad, ¿no? Que le demos un poco más de tiempo, que seamos un poco más empáticos con el niño también con respecto a sus respuestas y que no seamos tan apurados de repente con ellos, ¿no? A diferencia de repente con los niños que son hiperreactivos, de repente necesitamos, si son unos niños más letárgicos, de repente necesitamos actividades que lo ayuden a activarse, ¿no? Si son niños de repente que son buscadores, necesitamos actividades que lo puedan ayudar a regularse en el movimiento y a calmar esa búsqueda a nivel sensorial que puedan tener. Entonces, nosotros no solamente damos estrategias a nivel de casa, sino también damos estrategias en todos los ambientes en donde se mueva, incluso en la escuela, ¿no? Cuando hacemos visitas a las escuelas, siempre conversamos con los profesores y le damos ciertas estrategias que se puedan implementar obviamente en el colegio, ¿no? Porque sabemos que todos los colegios no tienen de repente la apertura. Cuando hablamos del procesamiento sensorial, claramente estamos hablando acerca de los sentidos. Pero aquí quiero preguntarte, Kevin, que nos expliques un poco cuáles son esos sistemas sensoriales. Bueno, los sistemas sensoriales son más de los que aprendemos en el colegio, ¿no? En el colegio nos dicen que hay el sistema de tacto, el sistema visual, el sistema auditivo, ¿no? El olfativo y el gustativo, ¿no? Pero en realidad tenemos muchos más sistemas que trabajan para nosotros, ¿no? Tenemos el sistema vestibular, que es el encargado de darnos información acerca de la gravedad, del movimiento, ¿no? Los receptores del sistema vestibular se encuentran en el oído interno, entonces por ende cada cambio de posición de cabeza nos van a dar información acerca de nuestro sistema vestibular. Por ejemplo, cuando un niño da una voltereta, cuando un niño se sube a un ascensor, cuando un niño se sube a un columpio y se balancea, por ejemplo, ¿no? Cuando se sube a un avión, por ejemplo, y esa sensación que te da el avión es una respuesta a nivel de procesamiento sensorial vestibular, ¿no? Nuestro sistema propioceptivo, por ejemplo, nos da información acerca de nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestros ligamentos, cómo nosotros nos sentimos en el ambiente, por ejemplo, cómo calibramos la fuerza para realizar actividades de vida diaria, la fluidez de nuestro movimiento, ¿no? La calibración de nuestro movimiento. Y nuestro sistema táctil, obviamente, que nos da respuestas a nivel de discriminación, a nivel de tacto, ¿no? Todo lo que tocamos. Y en realidad nos da respuesta de todas nuestras actividades de vida diaria, ¿no? Incluida la alimentación, porque tenemos receptores táctiles en la boca también. Hay otro sistema que está hablándose mucho, ¿no? Actualmente, que es el sistema interoceptivo, ¿no? Que es el sistema que nos da respuesta también de nuestros órganos, ¿no? Entonces, tenemos respuestas, por ejemplo, cuando un niño se marea, ¿no? Que hace, vomita, ¿no? Puede tener problemas estomacales, son respuestas interoceptivas ante algún tipo de estímulo, ante algún tipo de situación también, ¿no? Hemos estado hablando acerca, y te he escuchado hablar acerca del perfil sensorial, ¿no? Entonces, muchas veces vemos niños que pueden ser reactivos ante ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, cuando les hablaba, ¿no? De estos padres de familia que me comentaban, ¿no? Que el niño no quería ponerse tal o cual prenda de ropa, ¿no? O también vemos niños que, muy por el contrario, ¿no? Pareciera que son buscadores, ¿no? Esos niños que se introducen toda la boca, que tienen necesidad de tocar todo, cualquier objeto que está en su entorno. ¿Cómo podrías explicarnos esta diferencia que encontramos en este perfil sensorial que tienen las personas, los niños, todos distintos? Claro, nosotros hablamos acerca de perfiles sensoriales, ¿no? Como bien te dije, hay varios perfiles, hay dos perfiles sensoriales de los que hablamos, que uno son los niños que tienen una hipersensibilidad y hay otros niños que tienen una hiposensibilidad, ¿no? Lo que tú decías de los niños, por ejemplo, que les molesta la ropa, que pueden tener dificultades en sus actividades de vida diaria, ¿no? Los que toleran muy poco, los que se frustran muy rápido, tienen berrinches incontrolables a veces y no sabemos por qué, ¿no? Pueden ser niños que tienen una hipersensibilidad sensorial, ¿no? Siempre, como te dije, en un inicio en la evaluación le preguntamos a los papás sobre sus actividades de vida diaria. Entonces te dicen, por ejemplo, a mi niño no le gusta que le corten las uñas, ¿no? Lo tenemos que agarrar dormido. Para cortarle el pelo es una pesadilla, lo tenemos que agarrar entre cuatro, ¿no? Entonces es como
son actividades en las cuales los niños no la pasan tan bien, no le gustan las etiquetas de la ropa, no le gustan las costuras gruesas en la ropa, son selectivos en la alimentación también, ¿no? Porque no le gusta cierta textura, por ejemplo, en la comida. O de repente son hipersensibles al movimiento y son niños que se marean muy rápido. Les preguntamos, por ejemplo, en viajes de auto, ¿cómo reacciona el niño, por ejemplo? ¿No? Se marea en viajes de auto, llega a vomitar, por ejemplo, en viajes de auto, y algunos me dicen, uy, no, o sea, es una pesadilla, tenemos que llevar bolsitas o tenemos que hacer pausas, ¿no? Para que el niño no le choque el viaje. Y al contrario, por ejemplo, tenemos los niños hiporresponsivos, ¿no? Que son los niños que de repente tienen un registro, ¿no? Un registro más bajo de estos estímulos sensoriales, y son los niños que responden de manera más lenta, ¿no? O son los niños que son buscadores de este tipo de sensaciones. Entonces tenemos niños que se meten toda la boca, por ejemplo, para poder tener una búsqueda más a nivel oral. Tenemos niños que se mueven mucho más en comparación a otros, ¿no? Son los niños que de repente dan vueltas y no se marean, o son los niños que tocan todo, o son los niños que también tienen un umbral del olor alto, ¿no? Entonces hay papás que me dicen, uy, no, o sea, mi Pedrito se golpea, por ejemplo, y es como que no sintiera, ¿no? Tengo niños que me han contado los papás que incluso se han llegado a fracturar y me dicen, no lloró, me dicen, ¿no? En ningún momento lloró. Fuimos a la clínica y él estaba muy tranquilo, entonces los más preocupados éramos nosotros, ¿no? Y así y generalmente estos niños que pueden tener una búsqueda excesiva a veces pueden ser un poco más torpes en sus movimientos, ¿no? Entonces son los niños que de repente no miden la fuerza y aprietan algo y lo rompen, o rompen juguetes, pero no es de manera intencionada, ¿no? Entonces esos son los niños que de repente son confundidos como, ay, no es el niño malcriado, no es el niño que me rompe todo, no hay que invitarlo. Entonces como que también los vamos apartando sin darnos cuenta que hay un problema sensorial de trasfondo. Correcto. ¿Desde qué edad podemos empezar a darnos cuenta que hay dificultades en el procesamiento sensorial, ¿no? Y en qué momento es que tenemos ya que acudir al especialista, que entiendo que es un terapeuta ocupacional con especialidad en integración sensorial, ¿no? Para que ya el niño sea evaluado. Vuelvo de nuevo a lo que te comenté, ¿no? En la entrevista con los padres, con la entrevista es muy rica, ¿no? Con los papás siempre preguntamos muchas cosas y ahí nos vamos dando cuenta también de la dinámica entre los papás y los niños, y también nos damos cuenta un poquito del perfil sensorial de los papás, ¿no? A tu pregunta, en esta entrevista, por ejemplo, le preguntamos a los papás cómo era el niñito en sus primeros años de vida, referido más a la parte sensorial, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo respondía el niño cuando tú le cambiabas el pañal? Tú sabes que cuando hay un cambio de pañal, por ejemplo, hay cambios de movimiento, ¿no? Por ende, cuando hay cambios de movimiento, también incluyen los cambios de movimiento de cabeza, hay una estimulación a nivel vestibular. Entonces me dicen, uy, no, para cambiar el pañal era terrible porque yo lo movía y era como que era un llanto incontrolable, ¿no? Entonces los papás muchas veces no saben por qué. Y dicen, ¿pero qué pasa? De repente lo arañé, hay un pelito de repente dentro del pañal que le molesta, ¿no? Claro. Y puede ser, ¿no?, una respuesta de que el niño tenía hipersensibilidad a nivel vestibular y le molestaba esos cambios de postura de cabeza, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta en el desarrollo. Nosotros preguntamos mucho de su desarrollo motor en el primer año de vida, ¿no? Entonces los papás me dicen, no gateó porque no le gustaba tocar el piso, por ejemplo. No le gustaba esa sensación de tener otras texturas en la mano al momento de tener contacto con la superficie, ¿no? Claro. O de repente me dicen, cuando hicimos la transición de comidas, por ejemplo, o sea, yo tuve que pasar del pecho a comida sólida porque las papillas no le gustaban, me las vomitaba todas, ¿no? Tenía reflujo, por ejemplo, le daban arcadas. Entonces te vas dando cuenta que hay un problema a nivel sensorial, ¿no? O por ejemplo me dicen, no, nunca lloraba. O sea, era un niño que, uy, fue tranquilo, no me dio problemas, nunca lloraba. Donde yo lo dejaba, ahí se quedaba, ¿no? Entonces tampoco es una respuesta típica, ¿no? Claro, no solamente sensorial. Podríamos pensar de que si el niño no llora, puede ser un problema a nivel, ¿no? Puede ser un niño que tenga... Con problemas neurológicos, también, ¿no? Pero hablando de la parte sensorial, podemos tener un niño también que es un niño hiporresponsivo, ¿no? Claro. Que es un niño que de repente tiene lentitud al responder ante estímulos auditivos, ¿no? Que son muy importantes, por ejemplo, en los primeros años de vida, en donde tú buscas, por ejemplo, que el niño ubique una fuente sonora, ¿no? Correcto. O que el niño voltee cuando tú lo llamas por su nombre a cierta edad. Entonces, hay ciertas red flags, ¿no?, que tú te vas dando cuenta
en los primeros años de vida. Y después cuando pasa el año de vida y tú te das cuenta que el neuropediatra o el pediatra te dice que que podría tener una deficiencia a nivel de procesamiento sensorial, tú dices, claro, o sea, el primer año de vida yo lo vi. Mi hijo era así, 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 lloraba mucho. Entonces sí te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque nosotros tenemos que crear una cultura de prevención. Nosotros tenemos que ser más preventivos que reparativos, ¿no? Entonces, si ya nos vamos dando cuenta de esto, podemos de repente no llevar al niño a una terapia como tal, pero sí buscar una guía terapéutica como padre, Correcto. ¿no? Entonces es como, visito al terapeuta ocupacional y le pregunto, oye, mira, observo esto en mi hijo, ¿no? ¿Qué podría hacer? Ah, mira, puedes hacer esto, esto y esto, ¿no? En otras palabras, de repente ofrecerle a los padres información de, podríamos decir, una dieta sensorial para poder hacer en casa. Claro. ¿Cuál sería esa? Bueno, hemos hablado de las diferencias en el perfil sensorial en cada niño, pero ¿qué recomendaciones podría darles a los padres en cuanto a esa dieta sensorial en casa para ayudarlos a los niños a procesar mejor los estímulos del entorno? Es muy importante lo que tú dices porque hablamos de este término dieta sensorial, ¿no? Y ahora como en el internet hay tantas cosas, en realidad hablamos de dieta y es como vamos al Google y de repente decimos, ay, mira, acá hay una dieta y la voy a seguir a ver si me funciona. La palabra dieta es una palabra muy personal. Es como cuando tú te vas al nutricionista y tú le dices, mi objetivo es bajar de peso, mi objetivo es tonificar los músculos, mi objetivo es eso, ¿no? Entonces el nutricionista te mide, te pesa, ¿no? Te toma los índices de masa corporal, de grasa, todo y te dice, ok, esto vas a hacer esto, esto y esto, ¿no? Con la dieta sensorial es lo mismo, por eso necesitamos una evaluación. Necesitamos conocer a la familia, necesitamos conocer al niño, necesitamos conocer el espacio que tiene de repente en casa, porque tú le vas a decir a la mamá, necesitamos que el niño trabaje sobre una plataforma de repente en casa y le des ese tipo de estímulos y de repente no sabemos cuál es la realidad de cada familia, ¿no? Porque tenemos familias que viven en una casa tan amplia, pero tenemos familias que de repente viven en un cuarto. Entonces tenemos que adaptar esta dieta a las necesidades y a la realidad. Sí sirve mucho, claro. Yo te puedo decir, para un niño hiperresponsivo, puedo decirte, trata de no abrumarlo, por ejemplo, ¿no? Trata de tener una voz más baja si tiene una hipersensibilidad auditiva. Trata de no tocarlo mucho, trata de respetar sus espacios, trata de no obligarlo, por ejemplo, a saludar a la tía con un beso, ¿no? O sea, con que diga hola y sea amable es suficiente. Pero también tenemos que tratar de entender a veces esos desbordes que pueden tener, que uno piensa que es de la nada. Nunca nada es de la nada. Nunca algo que sucede es de la nada, ¿no? Sino siempre tiene o esa raíz de una consecuencia. Siempre ha pasado algo que ha detonado esa dificultad o esa conducta, ¿no? Entonces tenemos que saber leer al niño y tenemos que saber cómo hacer para poder regularlo, ¿no? Qué importante que los padres, como decías tú hace un momento, conozcan bien a su hijo, ¿no? Y que puedan observar esas señales de alerta, ¿no? Pero qué importante también es que el pediatra, que finalmente es el personal de salud que está desde un inicio con ese niño, también pueda alertar a los padres sobre cómo viene estando ese desarrollo, ¿no? Hoy en día, ¿tú consideras que los pediatras son realmente los aliados en este proceso para poder alertar a los padres? ¿O es que los padres muchas veces están navegando en este espacio de desconocimiento hasta que de pronto el niño entra a la etapa escolar y es ahí recién donde en el colegio la maestra, que muchas veces puede conocer este tema como puede no conocerlo, empieza a dar señales de alerta en cuanto a la conducta del niño, en cuanto a su socialización, en cuanto a su aprendizaje también, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día sí recibo muchos niños que vienen derivados por neuropediatras y pediatras. Entonces me da mucho gusto que ellos puedan reconocer el déficit de procesamiento sensorial como algo que hay que atender, ¿no? De manera preventiva, de manera reparativa, ¿no? Pero sí recibo muchos niños derivados de ellos, ¿no? Y eso es bueno, porque cada vez vamos dándole mucho más importancia a este problema. Así es. Una última pregunta quería hacerte, Kevin. Mira, entendemos que una vez que el niño es diagnosticado,
debe iniciar su proceso terapéutico. El terapeuta ocupacional con enfoque en interacción sensorial es el encargado de llevar a cabo este proceso terapéutico. ¿Con qué frecuencia debe asistir un niño a terapia y cuánto tiempo dura este proceso terapéutico? Ok, es importante que podamos tomarnos un tiempo acá para explicar un poquito acerca de este proceso terapéutico, ¿no? Si bien es cierto, Carmen Rosa, acabas de decir algo muy importante, ¿cuánto tiempo dura este proceso terapéutico a cargo de quién? En la integración sensorial o el enfoque de integración sensorial está a cargo de un terapeuta ocupacional, ¿no? Que está debidamente formado, capacitado, tiene un curso de formación especial, no es un curso de 2 días ni de 3 días, ¿no? ¿Y por qué hago hincapié en esta información? Porque últimamente vemos que hay muchos profesionales que dicen ser especialistas, ¿no? En el enfoque, o muchas veces hacen como un cursito de terapia ocupacional y creen que pueden hacer el trabajo de un terapeuta ocupacional, y eso es grave, ¿no? Porque es como si un enfermero me diga que me va a operar de apendicitis diciendo que hizo un curso de cirugía, y es algo delicado, ¿no? Entonces sí es importante hacer hincapié que el encargado de hacer este tipo de intervenciones es el terapeuta ocupacional, que viene de una universidad, que viene formado después por un enfoque. El proceso terapéutico puede durar, depende de cómo va el avance del niño, ¿no? Y para esto siempre le pedimos a los papás que participen de manera activa en este proceso, ¿no? Al igual que el colegio, al igual que todos los que intervienen con el niño. Entonces, esto va a ser muy relativo. No puedo hablar de un tiempo en específico de cuánto dura una terapia, porque sería como, siempre le digo a los papás, sería como jugar a la adivinanza, ¿no? Entonces, siempre les digo a los papás que el proceso va a durar, depende de cómo veamos al niño que va cumpliendo los objetivos en los diferentes ambientes en los cuales se mueve, en la escuela, en el juego, en la casa, en sus actividades de vida diaria, ¿no? Y lo importante es que el niño pueda ser feliz. O sea, esa es la mayor importancia, ese es el objetivo, ¿no? La independencia, pero también es la tranquilidad, no solamente del niño, sino de la familia, ¿no? Como núcleo, porque al tener un niño con dificultades es como también afecta mucho a los padres y afecta mucho a la familia, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos todo de manera muy, muy integral, ¿no? Sí, definitivamente para los padres de familia puede ser muy desgastante episodios que puedan presentarse en la vida diaria de sobrecarga sensorial con los niños que tienen dificultades en el procesamiento sensorial. Pero aquí es muy importante el papel de la familia, como bien nos ha dicho Kevin, y de todo el entorno en el que se desenvuelve el niño, para que con comprensión, con respeto, con empatía y con mucho amor podamos acogerlos y ayudarlos en su desarrollo. Kevin, hemos hablado de ciertas características que los padres pueden observar, ¿no?, en el comportamiento de sus hijos y en las actividades de la vida diaria. Sin embargo, viene a mi mente algunos ejemplos o algunas situaciones que en mi vida como maestra también, ¿no?, he podido apreciar. Por ejemplo, aquellos niños que se paran, ¿no?, y que caminan por el aula, o esos niños que se sientan sobre su propia pierna. Y entonces, ¿de qué manera el procesamiento sensorial puede también impactar el aprendizaje? Es muy importante, ¿no?, lo que tú dices, porque claro, el déficit en el procesamiento sensorial impacta mucho en cómo el niño se desempeña en la escuela, ¿no? Ya hemos hablado que se desempeña en el juego, en la escuela, ¿no?, en la casa. Y claro, un niño que tiene, por ejemplo, búsqueda a nivel de movimiento, va a ser un niño que se va a parar constantemente, por ejemplo, para poder cumplir con esta necesidad sensorial que tiene, ¿no? Entonces vamos a tener un niño que deambula de repente mucho más en comparación a otros, niños que son inquietos, ¿no? O también podemos tener niños que pueden tener déficit en el procesamiento táctil, por ejemplo, ¿no? Del sistema táctil, que les molesta, por ejemplo, el uniforme, o les molesta de repente manipular ciertas texturas dentro de las actividades que le piden en un nido, por ejemplo, ¿no? Niños que pueden tener, ya hablando de niños más grandes, por ejemplo, niños que pueden tener problemas para la lectoescritura también, ¿no? Porque la lectoescritura quiere decir que hay un componente motor, ¿no?, para poder escribir. Y hay un componente también a nivel de musculatura, ¿no? Desde que cómo yo me siento en la carpeta, cómo yo utilizo, por ejemplo, los músculos de mis ojos y los de mi cuello para poder realizar un movimiento de cabeza y poder de repente copiar desde una pizarra, ¿no?
Pero también es importante porque hemos hablado acerca de no solamente factores biológicos, sino de factores ambientales, ¿no? Revisar cómo está esa aula y cómo, ¿no?, están las demandas, ¿no?, del aula para poder ver las respuestas del niño, ¿no? De repente no hay un mobiliario escolar adecuado para que ese niño se siente bien. Entonces, en las visitas escolares que también realizo, por ejemplo, veo que hay niñitos que están con los pies colgados, ¿no? Entonces no tienen un apoyo en la superficie, ¿no?, para poder estar cómodos. Entonces, obviamente, son niños que se van a cansar para poder realizar actividades de manera sostenida. Entonces se van a parar para poder regularse también, ¿no? De repente la luz es muy fuerte para ellos y tenemos niños que tienen dificultades para ver. Entonces son niños que se van a desregular sensorialmente. Entonces tenemos que ver cómo está este ambiente para poder ser justos también con la respuesta adaptativa del niño, ¿no? Eso es importante también. Cuando hablamos de respuesta adaptativa, hablamos de una respuesta ante un desafío justo. Entonces tenemos que ser justos con las acomodaciones que tenemos en el aula. Muchas gracias, Kevin, por estar con nosotros en este segundo episodio de Educación que Conecta, y te dejo las cámaras para tus últimas palabras. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Me da mucho gusto de poder compartir esa información valiosa con nuestra comunidad educativa, con los padres, con las familias. Y nada, seguramente no va a ser la última vez que esté aquí sentado contigo, Carmen Rosa. Muchas gracias, podemos conversar acerca de otros temas y bueno, estamos acá para poder servir a la comunidad. Muchas gracias, Kevin, por estar en este segundo episodio de Educación que Conecta, porque nosotros creemos en el poder de la información para transformar la educación y la crianza. Nos vemos pronto.